En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 11 de diciembre de 2025, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la 9ª sesión extraordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagrero Rosas, a quien solicito proceda al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados que integran este honorable Pleno. Buenas tardes. Procedo al pase de lista solicitado. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos de cuenta con el orden del día. Con gusto, Magistrada Presidenta. Procedo entonces a la lectura del orden del día. Como punto número 1 tenemos la lectura y aprobación del orden del día. 2. Aprobación de los procedimientos para la realización de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento al desempeño judicial por parte del órgano de evaluación del desempeño judicial. 3. Aprobación de los criterios e indicadores, así como los métodos de evaluación para la examinación integral, exhaustiva, imparcial y objetiva del desempeño judicial. 4. Aprobación del procedimiento para las visitas presenciales como método de evaluación a que refiere el artículo 71 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 5. Aprobación del sistema de difusión de los procesos de evaluación del desempeño judicial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 80 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 6. Someter a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz los cuadernillos administrativos 206/2025 y 232/2025, actualmente con números 326/2025 y 327/2025, del índice de este tribunal disciplinario y que quedaron pendientes el entonces Central de Visitaduría del extinto Consejo de la Judicatura para que se fije fecha para realizar una investigación oficiosa dentro de los mismos, a fin de que el titular del órgano de evaluación del desempeño judicial y los agentes visitadores adscritos a dicho órgano auxiliar, en atención a las facultades contenidas mediante acuerdo general del Pleno de este tribunal PTDJ/SE/002/25, realicen la investigación correspondiente en términos de lo previsto por el artículo 166 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz en relación con el diverso numeral 49 fracción octava del reglamento interior del extinto Consejo de la Judicatura, y en caso de encontrar elementos suficientes se dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. 7. Someter a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz las constancias derivadas de la visita ordinaria al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en donde se detectaron diversas irregularidades en la actuación de los servidores públicos adscritos a dicho órgano jurisdiccional, a fin de que se fije fecha para realizar una visita extraordinaria por parte del órgano de evaluación del desempeño judicial, en atención a las facultades conferidas mediante acuerdo general del Pleno de este tribunal PTDJ/SE/002/25, en relación con lo dispuesto en los artículos 166 de la abrogada Ley Orgánica y 49 fracción octava del reglamento interior del extinto Consejo de la Judicatura. Y en caso de encontrar elementos suficientes, se dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. 8. Poner a vista del Pleno el acta levantada con motivo de los hechos suscitados el 3 de diciembre de 2025, en donde se hace constar que una servidora pública adscrita al Poder Judicial del Estado de Veracruz desplegó una conducta en las oficinas de este recinto judicial, a fin de que, en caso de considerar que existe la posible comisión de una falta administrativa, turne al órgano de investigación de este tribunal el acta en comento para los efectos legales procedentes. 9. Aprobación de los lineamientos por los que se establecen funciones y atribuciones de los integrantes del órgano de investigación de responsabilidades administrativas. 10. Aprobación de los asuntos resueltos por este Tribunal de Disciplina Judicial, sustanciados con la Ley 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con los artículos transitorios 10º y 11º de la Ley 231 Orgánica en vigor. 11. Aprobación del listado de asuntos integrados para emitir sentencia y su turno a los magistrados ponentes. 12. Clausura de sesión.
Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del orden del día, por lo que solicito que quienes se encuentren a favor se sirvan a emitir su votación de manera económica levantando la mano. Realizado el conteo, doy fe del número de votos emitidos, por lo que le informo, magistrada presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Solicito a la Secretaría de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 2, se somete a aprobación de este pleno los procedimientos para la realización de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento al desempeño judicial por parte del órgano de evaluación del desempeño judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De conformidad con la sección quinta del capítulo 3 del título 2 de la Ley 231 orgánica, el órgano de evaluación es un órgano auxiliar del Tribunal de Disciplina Judicial competente para evaluar y dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales, a fin de consolidar un ejercicio responsable, profesional, independiente, honesto y eficaz de la función jurisdiccional, así como evitar actos que le demeriten. Al respecto, los procesos de evaluación al desempeño judicial serán las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento. En ese tenor, se fija el proceso para la evaluación ordinaria, la cual se sujetará a las siguientes etapas. A. Notificación y publicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 80, párrafos primero y tercero de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado, debe notificarse oportunamente a los órganos jurisdiccionales la fecha en que se realizará la evaluación. Ello a fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los estrados del órgano jurisdiccional con una anticipación mínima de 15 días, a efecto de que las personas interesadas puedan manifestar sus denuncias. Este proceso garantiza los derechos de acceso a la justicia, a la información y a la participación pública. B. Ejecución y o desarrollo de la evaluación. Corre a cargo de las personas visitadoras, quienes de conformidad con los artículos 70 y 71 de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado, de manera presencial, deberán evaluar los criterios, indicadores y métodos de evaluación que fija el Pleno de este tribunal. C. Conclusión de la evaluación. El expediente de evaluación deberá integrarse con el acta circunstanciada de la evaluación ordinaria, los instrumentos aplicados y las evidencias recabadas. D. Determinación del resultado. Dentro de los 15 días hábiles posteriores al desarrollo de la evaluación, el titular del órgano de evaluación del desempeño judicial y las personas visitadoras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la Ley 231 orgánica en vigor, determinarán si la evaluación resultó satisfactoria o insatisfactoria. Asimismo, podrán dictar las medidas que estimen necesarias para el fortalecimiento de la función judicial. El proceso de evaluación extraordinaria contará con las mismas etapas de la evaluación ordinaria, con la salvedad de que se sujetará a la revisión de asuntos relacionados con el resultado de la evaluación ordinaria, sin que ello sea limitativo en el sentido que, de advertirse cuestiones novedosas durante el desarrollo de la evaluación, se deberá dar cuenta al Pleno a fin de que determine lo que en derecho corresponda. De igual forma, a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia, en la evaluación extraordinaria las personas interesadas podrán presentar sus denuncias tal como acontece en el proceso de la evaluación ordinaria. Por cuanto hace el proceso de evaluación de seguimiento al desempeño judicial, se sujetará a las mismas etapas de la evaluación ordinaria, con la salvedad que la realización de esta evaluación se ordenará por el Pleno, las comisiones y la Secretaría de Acuerdos al órgano de evaluación del desempeño judicial, siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir irregularidades cometidas por alguna magistrada, magistrado, juez o jueza del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Lo anterior se sustenta en lo dispuesto por los artículos 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78 y 80 de la Ley 231 orgánica en vigor. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable Pleno los procesos de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento que anteceden, por lo que procedo entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el punto que antecede. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ-SE/0010/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaría de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada Presidenta.
A efecto de desahogar el punto número 3, se somete a aprobación de este Pleno los criterios e indicadores, así como los métodos de evaluación para la examinación integral, exhaustiva, imparcial y objetiva del desempeño judicial. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 231 orgánica en vigor, en los procesos de evaluación del desempeño judicial se deberá evaluar al menos los criterios e indicadores siguientes. 1. Conocimientos y competencias de las personas titulares del órgano jurisdiccional, incluyendo aquellas de carácter técnico, ético y profesional. 2. Dictado y cumplimiento oportuno de las resoluciones. 3. Adecuada gestión de los recursos humanos y materiales a su cargo. 4. Productividad del órgano jurisdiccional. 5. Capacitación y desarrollo de la persona servidora pública. Y 6. La satisfacción de las personas usuarias del sistema de justicia. Ahora bien, dicho precepto establece que en los procesos de evaluación se deberán evaluar al menos los criterios e indicadores ya precisados. No obstante, deja abierta la posibilidad de adicionar criterios e indicadores en los procesos de evaluación. Es por ello que este Pleno considera conveniente incluir el siguiente criterio de evaluación. 7. Gestión de expedientes, que incluye el estado procesal que guardan los asuntos tramitados por el órgano jurisdiccional, plazos procesales, rezago, organización y control de documentación. Debe referirse que en los procesos de evaluación, el órgano de evaluación podrá aplicar los métodos de evaluación que estime pertinentes para la examinación integral, exhaustiva, imparcial y objetiva del desempeño judicial, incluyendo visitas presenciales o digitales, auditorías o evaluación por objetivos, análisis de indicadores, clave de rendimiento, evaluación por pares, encuestas de satisfacción a las personas usuarias del sistema de justicia, requerimientos de información y análisis de datos. Lo anterior se fundamenta en los artículos 70 y 71 de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable Pleno los criterios e indicadores, así como los métodos de evaluación para la examinación integral, exhaustiva, imparcial y objetiva del desempeño judicial por parte del órgano de evaluación del desempeño judicial, por lo que procedo a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el punto número 3 que antecede se aprueba por unanimidad. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, /SE, /0010, /25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaría de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 4, se somete a aprobación de este Pleno el procedimiento para las visitas presenciales como método de evaluación a que refiere el artículo 71 de la Ley 231 orgánica en vigor, donde se considerarán los siguientes aspectos. 1. La persona visitadora se constituirá en el órgano de jurisdiccional identificándose con credencial oficial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Enseguida constatará que el aviso de la visita esté fijado en los estrados del órgano jurisdiccional en lugar visible al público en general. 2. Se iniciará con el levantamiento del acta respectiva y la visita se entenderá con la persona evaluada, quien en caso de tratarse de una visita presencial asignará un espacio para que la visitadora o visitador desempeñen su trabajo y facilitará los insumos y recursos materiales necesarios para la realización de la diligencia, así como para el levantamiento del acta. 3. En ningún caso la persona evaluada podrá negar a la persona visitadora el acceso a su sede o a la información propia de sus funciones. De hacerlo, se dará vista de inmediato al Pleno del Tribunal de Disciplina para que, en ejercicio de sus atribuciones, tome de manera urgente las medidas idóneas, razonables y proporcionales para que se cumpla con la visita. Se verificará la asistencia del personal del órgano jurisdiccional con la lista correspondiente. 5. Las personas visitadoras deberán tener en cuenta los criterios e indicadores relacionados con el desempeño de los órganos jurisdiccionales que fija el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. 6. Se recabarán los datos y evidencias que se consideren necesarios, los cuales deberán estar debidamente soportados con registros o documentos certificados o autentificados. 7. Se solicitará a cada una de las personas con funciones jurisdiccionales un listado de los expedientes y o cuadernillos que en la fecha de la visita tengan a su cargo, debiendo precisar la fecha en que estos les fueron turnados, así como la fecha de ingreso de las promociones, el estado procesal y la actuación pendiente de realizar, ya sea acuerdo, diligencia, etc.
En el acta se registrarán los datos asentados en dichos listados, debiendo firmar al calce por el servidor público y la persona evaluada bajo protesta de decir verdad. Cada una de las listas se anexará al acta de visita. En caso de una visita extraordinaria, se solicitarán los expedientes y o cuadernillos relacionados con la visita ordinaria sin que dicha cuestión sea limitativa para evaluar y o advertir cuestiones novedosas durante el desarrollo de la evaluación. 8. Se consultará a la persona evaluada acerca de las actas administrativas que hubiese levantado con motivo de irregularidades imputables al personal bajo su mando y, en caso de existir, se deberá anexar copia de las mismas al acta de visita. 9. En caso de que se adviertan presuntas irregularidades que pudieran ser constitutivas de incumplimiento o faltas administrativas por parte de la persona evaluada o demás servidores públicos adscritos al órgano jurisdiccional, se deberá precisar dicha situación en el acta y acompañar con las constancias correspondientes. 10. Si durante el desarrollo de la visita terceros hacen del conocimiento situaciones que pudieran dar lugar al inicio de una investigación en contra de la persona evaluada o demás personas servidoras públicas del órgano jurisdiccional, incluyendo alguna queja, la visitadora o el visitador judicial deberán hacerlo constar en acta por separado, que se remitirá al Pleno del Tribunal de Disciplina en forma independiente al acta de visita, para los efectos legales que correspondan. 11. Se otorgará garantía de audiencia a la persona evaluada a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 12. Se deberá levantar de cada visita el acta respectiva en 3 tantos, una para la persona evaluada, otra para el órgano de evaluación y una más para el Pleno del Tribunal de Disciplina. En caso de visitar un órgano colegiado, cada titular contará con un tanto del acta de visita. 13. El acta deberá firmarse por el personal del órgano de evaluación que realizó la diligencia, titular y o visitadores judiciales, la persona evaluada y 2 testigos. En caso de negativa, se deberán asentar las razones esgrimidas por las personas servidoras públicas para no firmarla. 14. Cualquier incidencia o dificultad que se presente durante el desarrollo de la visita se asentará siempre en el acta correspondiente. 15. En caso que, durante el desarrollo de la visita se presenten circunstancias extraordinarias, caso fortuito o de fuerza mayor que impidan concluirla, se podrá suspender la misma asentando el hecho, contingencia o motivo que dio lugar a ello, y se continuará al siguiente día hábil o cuando haya cesado el motivo que dio lugar a la suspensión. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 45 y 71 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave en vigor. Se somete a consideración de los integrantes de este honorable pleno el procedimiento para las visitas presenciales como método de evaluación a que refiere el artículo 71 de la Ley 231 Orgánica en vigor, por lo que procede entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el punto número 4 se aprueba por unanimidad. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SE/0010/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúa con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 5, someto a aprobación de este pleno el sistema de difusión de los procesos de evaluación del desempeño judicial, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 80 de la Ley 231 Orgánica en vigor, es el siguiente. Una vez fijada la fecha de la visita, el titular del órgano de evaluación y los visitadores judiciales deberán informar con la debida oportunidad a la o el titular del órgano jurisdiccional, a la presidencia tratándose del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a la presidencia de las salas del Tribunal Superior de la evaluación al desempeño judicial que vayan a practicar, a fin de que procedan a fijar el aviso correspondiente en los estrados del órgano jurisdiccional con una anticipación mínima de 15 días, para el efecto de que las personas interesadas puedan manifestar sus denuncias. La notificación del aviso deberá efectuarse a la o el titular del órgano jurisdiccional, a la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o a la presidencia de las salas del Tribunal Superior a través del correo institucional, debiendo dichos órganos efectuar el correspondiente acuse de recibo. El referido aviso también podrá notificarse por conducto de la actuaria adscrita a este tribunal. Una vez notificado el aviso, el titular deberá ordenar que sea fijado en los estrados del órgano jurisdiccional a fin de respetar el plazo mínimo de 15 días a que alude el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. El personal adscrito al órgano de evaluación y o los notificadores adscritos a este tribunal tendrán la facultad de realizar inspecciones a fin de constatar que en el órgano jurisdiccional
Efectivamente se fijó el aviso de los términos a que refiere el párrafo anterior. Dicho aviso también se publicará en la página electrónica de este tribunal disciplinario una vez que sea habilitado el apartado correspondiente, a fin de garantizar a la sociedad la difusión oportuna y adecuada del proceso de evaluación. Los resultados de la evaluación serán públicos, accesibles y transparentes, independientemente de que la calificación sea satisfactoria o insatisfactoria, garantizando así los derechos a la información y participación pública en relación con los resultados de los procesos de evaluación, particularmente en el contexto de la elección judicial. La persona juzgadora evaluada será notificada del resultado de la evaluación de manera personal o vía exhorto por el personal adscrito al órgano de evaluación del desempeño judicial que sea habilitado para tal efecto o bien por el personal adscrito a la actuaría de este tribunal. Dicha notificación se efectuará con independencia de que se hagan públicos los resultados de los procesos de evaluación a través de la página de internet de este tribunal o los medios de difusión oficial. Dicha notificación surtirá efectos al día siguiente de su realización. Lo anterior se sustenta en los artículos 69 y 80 de la Ley 231 orgánica en vigor. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el sistema de difusión de los procesos de evaluación del desempeño judicial. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal SE, diagonal 0010, diagonal 25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 6, someto a consideración de este pleno los cuadernillos administrativos 206 diagonal 2025 y 232 diagonal 2025, actualmente con números 326 diagonal 2025 y 327 diagonal 2025 del índice de este tribunal disciplinario y que quedaron pendientes en la entonces Central de Visitaduría del extinto Consejo de la Judicatura, para que se fije fecha para realizar una investigación oficiosa por parte del órgano de evaluación del desempeño judicial en atención a las facultades conferidas mediante acuerdo general del Pleno de este tribunal, PTDJ, diagonal SE, diagonal 002, diagonal 25, en relación con los diversos artículos 166 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y 49 fracción octava del Reglamento Interior del extinto Consejo de la Judicatura, y en caso de encontrar elementos suficientes, se dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la fijación de la fecha para la realización de la investigación oficiosa de los asuntos antes mencionados, el cual será informada al área correspondiente para su realización. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la fijación de la fecha para la realización de la investigación oficiosa de los cuadernillos administrativos 206 diagonal 2025 y 232 diagonal 2025, la cual, dada la naturaleza del procedimiento, será solo del conocimiento del personal competente para realizarla. En consecuencia, procédase a informar lo anterior al titular del órgano de evaluación y desempeño judicial de este tribunal para los efectos legales correspondientes. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúa con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 7, someto a consideración de este pleno las constancias derivadas de la visita ordinaria al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en donde se detectaron diversas irregularidades en la actuación de los servidores públicos adscritos a dicho órgano jurisdiccional, a fin de que se fije fecha para realizar una visita extraordinaria por parte del órgano de evaluación del desempeño judicial en atención a las facultades conferidas mediante acuerdo general del Pleno de este tribunal, PTDJ, diagonal SE, diagonal 002, diagonal 25, en relación con lo dispuesto en los artículos 166 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 49 fracción octava del Reglamento Interior del extinto Consejo de la Judicatura, y en caso de encontrar elementos suficientes se dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. Procede entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la fijación de la fecha para la realización de la visita extraordinaria en el asunto antes mencionado, la cual será informada al área correspondiente para su realización. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor.
Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la fijación de la fecha para la realización de la visita extraordinaria al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, la cual, dada la naturaleza del procedimiento, será solo del conocimiento del personal competente para realizarla. En consecuencia, procédase a informar lo anterior al titular del órgano de evaluación y desempeño judicial de este tribunal para los efectos legales correspondientes. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 8, se pone a la vista del Pleno de este tribunal el acta levantada con motivo de los hechos suscitados el 3 de diciembre de 2025, en donde se hace constar que una servidora pública adscrita al Poder Judicial del Estado de Veracruz desplegó una conducta en las oficinas de este recinto judicial, a fin de que, en caso de considerar que existe la posible comisión de una falta administrativa, turne al órgano de investigación de este tribunal el acta en comento para los efectos legales procedentes. Al respecto, los integrantes de este honorable pleno, una vez impuestos del contenido del acta de hechos en comento, determinan turnar al órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este tribunal el acta, a fin de que inicie de oficio las investigaciones necesarias para determinar si la servidora pública involucrada ha incurrido en responsabilidades administrativas. Se somete entonces a consideración de este honorable pleno la aprobación de su determinación. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el punto que antecede. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal 0010, diagonal 25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta los efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 9, someto a aprobación de este pleno los lineamientos por los que se establecen funciones y atribuciones de los integrantes del órgano de investigación de responsabilidades administrativas. Someto a consideración de las magistradas y magistrados la dispensa de la lectura de los citados lineamientos, solicitando que quienes estén por la afirmativa se sirvan a manifestarlo de manera económica levantando la mano. Magistrada Presidenta, le informo que la dispensa a la lectura de los lineamientos por los que se establecen funciones y atribuciones de los integrantes del órgano de investigación de responsabilidades administrativas fue aprobada por unanimidad. En consecuencia, se procede a enlistarlos para constancia en el acta de sesión. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 84, fracción novena de la Ley 231 orgánica en vigor, el cual prevé como funciones del órgano de investigación de responsabilidades administrativas, además de las previstas en las 10 fracciones que en dicho artículo se contemplan, aquellas que determinan las leyes, los reglamentos y acuerdos generales como ocurre en la especie. Se somete entonces a consideración de este honorable pleno la aprobación de los lineamientos que anteceden. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los lineamientos que anteceden. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal SE, diagonal 0010, diagonal 25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta los efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 10, se informa al honorable pleno de este tribunal que el mismo es el relativo a los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Secretario Gerardo de Jesús López Chávez, por favor dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta a este pleno con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario con número de expediente 02/2025, antes procedimiento administrativo sancionador 29/2023, registrado por el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, respecto del cual se estima procedente declararlo infundado, toda vez que el auto de inicio vulnera el principio de tipicidad, al no especificar de forma clara y precisa las conductas atribuidas a cada uno de los denunciados, así como encuadrarlas a las hipótesis de infracción previstas en la ley.
Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 02/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario Raimundo Torres Martínez, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Teresa López González. Buenas tardes, con su venia, magistrada presidenta, magistrados, magistradas. En este caso se tiene el expediente 25/2025, en el cual se estima procedente sobreseer el presente procedimiento disciplinario, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 166, último párrafo de la ley número 615 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 25/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario Ismael Echeverría Temix, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo del magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Magistrada presidenta, magistraturas, con su autorización, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 88/2025, antes procedimiento administrativo sancionador 158/2023, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura, instaurado en contra de una servidora pública por la presunta omisión de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad inicial. Al respecto, se propone sobreseer el procedimiento ante la extemporaneidad de la denuncia que le dio origen. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 88/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario Hernán Tejeda Álvarez, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo del magistrado Agustín Torres Bello. Gracias, buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, quiero indicarles que el expediente número 133/2025 se estima procedente declarar infundado al no haberse demostrado la plena existencia de la falta administrativa que se le atribuyó al denunciado en su carácter de auxiliar de sala en la época de los hechos, ante la falta de material de prueba de la denunciante en su queja. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo A Carrasco. favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los asuntos resueltos por este Tribunal de Disciplina Judicial. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SE/0010/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A continuación, y en debido cumplimiento al punto 11 del orden del día, se da cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial con los procedimientos disciplinarios que, dado su estado procesal, no tienen cuestiones pendientes por desahogar, por lo que, por acuerdos de presidencia de 11 de diciembre de 2025, con fundamento en el numeral 168, fracción tercera de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicable en términos del artículo 10º transitorio de la Ley 231 orgánica en vigor, se ordenaron turnar a fin de que se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho. En consecuencia, se procede a enlistar dichos asuntos para constancia.
procedimiento disciplinario 36-2025, procedimiento disciplinario 59-2025, procedimiento disciplinario 99-2025, procedimiento disciplinario 104-2025, procedimiento disciplinario 164-2025, procedimiento disciplinario 168-2025 y procedimiento disciplinario 181-2025, todos del índice de este Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la lista que antecede a fin de que los procedimientos mencionados sean turnados a la ponencia que por turno corresponda para la emisión de su resolución. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la lista de los procedimientos disciplinarios integrados para dictar resolución. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal 0010, diagonal 25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión extraordinaria, siendo las 13 horas del 11 de diciembre de 2025.